llegamos aquí al texto, vamos a leer la palabra de Dios. Dice el profeta Ezequiel, dice, la mano de Jehová vino sobre mí, dice, y me llevó en el espíritu de Jehová. Maravilloso eso, me llevó en el espíritu de Jehová. Dice, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Mire eso, entonces Dios es el que lo lleva, entendemos como que es en una visión, ¿cierto? Porque le dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, leo completo, y me llevó en el espíritu de Jehová. Dice, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. O sea que él fue llevado, escúcheme eso, él fue llevado por Dios. No fue que él llegó allí, tampoco fue que los huesos lo llamaron para que él fuera. Dice, hermano, a ver usted todas esas explicaciones que dan. Sí, es que es importante entender ello para que sepamos quién es el que está detrás de todo esto. ¿Sí? Porque a veces nosotros somos dados a pensar que lo que hacemos lo hacemos por nuestra cuenta, que lo hacemos de parte nuestra, que de pronto lo que otros han hecho, hermano, no es que a él se le ocurrió hacerlo. No, hermano, es que él, yo no sé de dónde él salió con eso. No, hay cosas que tienen un origen, pero hay que saber que el origen lo han tenido es en Dios. Incluso les he hablado de este devocional, que para mí es un privilegio poder dirigirlo, pero este devocional no es mío. No es el devocional del hermano Jairo. Este devocional, yo siento, lo he dicho así, yo siento que este devocional nos lo dio Dios. Y le digo la verdad, yo lo veo así. Si usted es primera vez que nos acompaña o hace poco está con nosotros, pues déjeme decirle que antes de que este devocional estuviera al aire, como decimos, antes, mucho antes, incluso puedo decirle que antes de la misma pandemia que se vivió, antes de eso había algo, y es que yo lo sabía, o sea, como que había algo, e incluso en muchas ocasiones yo se lo decía a mi esposa, le decía, amor, yo hay algo que tengo que hacer, le decía, pero no sé qué es. Y le decía, y era muy raro porque pues yo no sé a cuántos les ha pasado cosas como tan parecidas, que de verdad mi esposa sabe que yo a ella le decía amor. En ese tiempo andábamos en una motico, yo me iba, pues usted sabe que uno a veces reflexiona para entre uno, pero pues cuando uno está casado uno reflexiona con la esposa. Y yo le decía a ella, le decía, amor, mira, yo no sé, yo sé que tengo que hacer algo, pero le decía, pero no sé qué es, no sé, no tengo ni idea qué es. Y cuando Dios me mostró lo de este devocional, le digo la verdad, Dios sabe que en esto no miento. Antes de que el devocional se hiciera, Dios me mostró el devocional, me mostró que esto se tenía que hacer. Y sabía y como que de alguna manera como que entendía el formato que se iba a manejar, pero lo que les he confesado era que yo no quería dirigirlo. No lo quería dirigir por lo que ustedes mismos han visto, que a veces es complicado el estar acá moviendo y el estar mandando transmisiones y al mismo tiempo estar hablando coherentemente. O sea, que es la otra parte, que yo pudiera estar aquí moviendo cosas y hablando, pero el cerebro completamente desconectado de lo que uno está haciendo, perdón, de lo que uno está diciendo. ¿Sí ve? Mire, usted, entonces, no es fácil. Incluso en algunas ocasiones, como el día de ayer, el predicador se le fue la señal, yo le escribí aquí por WhatsApp, pero no pude hacer más al respecto. Y usted dice, hermano Jairo, ¿usted por qué no lo llamó? Pues sucede que como yo estoy dirigiendo y ustedes me ven a través de una cámara, ¿cierto? Sucede que la cámara a través de la que ustedes me están viendo es la cámara de mi celular. Entonces no tengo manera si yo voy y tomo mi celular para llamar, luego va a ser un problema volver y hacer que quede en su sitio para poder entrar aquí nuevamente a hacer la transmisión. Ya no puedo hacer más que escribir.
¿Sí ve? Entonces, ese es el problema con los predicadores. Si se quedó por fuera el predicador, pues me tocó aquí seguir predicando. Entonces, en un principio el propósito era ese, que otro lo hiciera, y llamé y bueno, y busqué y no se dio. La verdad no se dio, a pesar de que lo intenté, a pesar de que los mensajes están ahí en el celular de pastores a quienes de pronto con quienes tenía la confianza, pero en medio de todo pues no había la manera. Es que lo que a veces se ha dicho, hermano Edgardo, y algunos que entran al devocional dicen, no es fácil sostener un programa en el tiempo. Usted ve que a veces la gente se emociona y en el momento de la emoción pues están unos días o están un día sí y el otro no, y pues esto realmente yo lo entiendo porque no es fácil. Yo lo entiendo porque uno a veces está cansado, a veces tiene compromisos. En el caso mío, usted no sabe, pero anoche eran las 1:30 de la mañana y apenas me estaba acostando. Algo salió de urgencia, estuve en el culto, la idea era terminar el culto, venirme y de una vez organizar aquí algunas cosas, pero no se pudo dar. Entonces me tocó, llegué bastante tarde y pues eso hizo que me extendiera en lo que tenía que hacer. Y bueno, eran las 1:30 de la mañana y el despertador mío, usted no sabe, el despertador mío a las 5 de la mañana, sea que lo programe o que no, él dice, Jairo, se tiene que levantar y él mismo como que se programa y me está despertando. Y así, muchos días, imagínense. En este tiempo han habido días de mi familia enferma, yo mismo enfermo, diferentes situaciones. No es fácil sostener, vuelvo a ir un programa en el tiempo, pero bueno, Dios nos ha ayudado. Entonces, bueno, y cuando se dio ya, y cuando ya Dios me mostró que yo lo tenía que hacer, pues como que uno ante Dios, obvio, uno baja la cabeza, Señor, vamos a hacerlo. Iniciamos con muchos temores, pero bueno, Dios nos ha ayudado. Entonces, alguien puede pensar, el devocional del hermano Jairo. No, hay cosas que, le digo la verdad, hay cosas que Dios es el que las ha encaminado. ¿Cómo ha surgido todo esto? ¿Cómo surge todo esto? Hermano, a uno lo invitan a predicar, voy a decirle, quienes somos predicadores, a uno lo invitan a predicar y eso es, digámoslo así, debe usar esta expresión, es un problema. ¿Cómo así que es un problema? Claro, uno dice, tengo que estudiar, tengo que, sacar la enseñanza, esto y lo otro. Y no es fácil. Hermano, ahora piense, todos los días usted tener que estar predicando. Porque aunque muchos dicen, hermano Jairo, la charla estuvo muy bonita, pero usted sabe que en medio de todo hay como una enseñanza, hay algo allí como que era una charla, pero como que me estaba predicando y no me di cuenta. Entonces, no es fácil, pero decimos, la obra la ha hecho Dios. Es Dios el que ha colocado, y les voy a contar algo. En muchas ocasiones, no sé, pudiera hablar de más de un 80%, no sé, pudiera ser casi un 90% de las veces que yo vengo al devocional y que yo vengo y digo, voy a hablar de esto, no hablo de eso. Y termino hablando de otra cosa. Y usted dice, hermano Jairo, ¿usted cómo es de desordenado? Y yo le digo, tendrá razón, seguro. Pero la verdad es que aquí, al estar, imagínese usted, estamos acá dirigiendo el devocional, hemos orado, le hemos entregado el devocional al Señor, completamente tranquilo. Estoy hasta sentadito acá. Bueno, si a mí Dios me pone que diga algo, yo lo digo. Le digo la verdad. Si a mí Dios me cambia el mensaje, me dice, Jairo, no hable de eso, hable de esto otro, me pongo a hablar de ello, y que Dios y Dios es el que lo hace. Y usted dice, hermano Jairo, ¿y Dios por qué hace eso? Porque es que yo puedo decir, voy a hablar de esto, porque yo creo que esa es la necesidad, pero Dios dice, no, hable de esto otro que la necesidad. Usted ni sabe, usted no sabe, Jairito, lo que estoy haciendo yo, pero hable de esto otro, que esto es lo que se debe de decir. Entonces, es Dios el que está detrás de todo. Quisiera que entendiéramos eso. Es Dios el que está detrás de todo.
En esto que va a hablar el profeta Ezequiel, esto no es un invento del profeta. Esto es algo que Dios lo planeó. O sea, no es que, es que el profeta es muy generoso, el profeta es muy bueno. No, no es el profeta. Es Dios el que está haciendo todo eso. Por eso dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso, ¿quién me puso? Pues Jehová, en un valle que estaba lleno de huesos. O sea, esa es la experiencia del profeta. Luego el verso número 2, sigo leyendo el texto. Dice, y me hizo pasar cerca de ellos. ¿Sí? O sea, no fue que él dijo, ve, qué curiosidad, ya que estoy aquí voy a ir. No, Dios me hizo pasar, o sea, en la visión, o sea, ¿sabe? Él en la visión, a donde Dios lo llevara. Y donde Dios lo quiso llevar, dice que le hizo pasar cerca de ellos. O sea, el Señor fue el que lo llevó. Dice por todo en derredor. O sea, como que quiere impregnarlo de la situación, de que vea en detalle lo que está pasando. Mi hermano, y sabe que esto para mí es muy especial, porque hay personas a quienes Dios les concede ese privilegio, les concede esa visión, esa capacidad de ver en detalle algo, de poder analizar cosas que otros no las percibimos, que otros no las analizamos. Pero él de parte de Dios tiene una visión y Dios le muestra y él puede ver en detalle más esa necesidad. Y sabe, y me maravillo cuando uno ve eso en la iglesia, cuando usted ve hermanos que ven la necesidad de obra social, que ven la necesidad en los hermanos, cuando usted ve hermanos que ven la necesidad en el área del evangelismo, cuando usted ve hermanos que ven la necesidad en el área de escuela dominical, y alguien dice, pero usted ¿por qué le apasiona tanto? Yo le pregunto en esta mañana, déjeme ser curioso, ¿a usted qué es lo que tanto le apasiona? ¿Qué es lo que a usted le trasnocha? Y me refiero a lo espiritual. No me venga usted a decir esta manera, bueno, a mí lo que me trasnocha es viajar. A mí lo que me trasnocha es comer. No. No está hablando de lo espiritual. ¿Qué es lo que te apasiona? Hermano, hay hermanos en la iglesia apasionados en la oración, apasionados en la intercesión. Usted los ve que los pueden hablar, les sueltan un micrófono para que digan gloria a Dios y de una vez están hablando de oración y de una vez están hablando de ayuno, están hablando de consagrar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le apasiona? Pero esa pasión que tiene no es un invento de la persona. No es porque, hermano, es que ese hermano, ese hermano es muy especial. No, es que Dios lo ha impregnado, como en el caso del profeta Ezequiel, que Dios lo lleva y lo hace ver en detalle cosas que de pronto otros hubiesen visto un montón, hasta alguien hubiera pensado un montón de tierra, no sé, una pequeña montañita por allí, pero porque lo estaban viendo a la distancia. Pero hay quienes Dios los lleva y los pone a ver de cerca y ven la necesidad. Y por eso se genera en ellos una preocupación, pero al mismo tiempo se genera una visión de parte de Dios. Entonces dice, y me hizo pasar, o sea, Dios fue el que lo hizo pasar cerca de ellos. ¿Y por qué no hablar? Déjenme hablar de algo en esta mañana. ¿Por qué no hablar de esas cosas que Dios nos hace vivir en carne propia? Cosas de las que hemos estado totalmente alejados. Pero hasta que la persona no la vivió, hasta que no tuvo, voy a decirle eso, tuvo la caída en ello. Tal vez la persona también cayó, pero hasta que no cayó, hasta que no llegó a esa situación, no pudo ver la necesidad que había en otros. Y ahora que la está viviendo, ahora que está pasando por ese momento difícil, ahora él puede entender
a los que están viviendo una situación similar. Lo he dicho, quienes nunca han experimentado la pérdida de algún familiar muy cercano, quienes nunca lo han vivido, a veces es fácil reconocerlos. Sí, es fácil reconocerlos. ¿Por qué? Porque cuando ven a alguien que está pasando una situación así, ellos se atreven a acercarse a decirle: ay, hermano, no llore. Ay, hermano, no, tranquilo, no se preocupe. Y en eso, crea lo que se conoce, que es que la persona no lo ha vivido. Porque quienes lo hemos vivido, usted sabe que las palabras, unas palabras así son, déjeme decir, son absurdas. ¿Usted cómo le va a decir a alguien a quien le cortaron el alma, a quien tiene el alma despedazada, usted cómo le va a decir que no llore? Cuando él en ese momento tiene una cantidad de pensamientos, hay una cantidad de cosas en su cabeza que lo están golpeando, el saber que ese familiar es la última vez tal vez que lo va a ver, ese familiar de pronto murió sin Cristo, y bueno, hay una cantidad de cosas allí, y otro viene a decirle que no llore. Entonces, pero cuando alguien ya lo vivió, sabe que lo lleva a ser como diferente. Iba a usar una palabra, a ser más humano. Déjeme hacer esa palabra. Él entra a ser más humano con los demás. ¿Por qué? Porque él lo vivió, porque él sabe lo que el otro está pasando. Quienes nunca se han alejado de Dios, quienes nunca han estado apartados de Dios, a veces ven al apartado y lo señalan y dicen tantas cosas de él. Pero quien ha estado apartado, él dice no, dice vea, no, hay que pensar diferente, hay que tratarlo diferente, hay que tratar de ayudarlo. ¿Sí ve? Entonces, mire que Dios a veces nos hace pasar por situaciones y verlas en detalle, para que crea lo que eso pueda luego terminar siendo de bendición, y Dios pueda terminar usando a esa persona en bien de otros que están viviendo una situación similar. Luego dice el verso número 3, vamos a ver para si alcanzamos a leer todo el capítulo. Dice: y me dijo, o sea, ya lo hizo pasar, ahora le dijo, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Dios había podido pasarse esta porción. Dios simplemente había podido decirle al profeta: bueno, ya vio, ahora usted va a profetizar. Pero Dios entra a hacer que el profeta reflexione, a hacer de que el profeta piense. Y le hace la pregunta. Cuando uno le preguntan algo, automáticamente el cerebro entra en acción. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que debo de responder? Y entonces Dios le hace la pregunta al profeta y le pregunta: ¿vivirán estos huesos? O sea, hay una pregunta interesante allí. O sea, de verdad, y yo estoy viendo un valle de huesos, están secos. Seguro que la respuesta es no. La respuesta es no. Pues obviamente que no. ¿Cómo van a vivir si no hay carne, no hay órganos, no hay signos vitales, no hay nada? La respuesta seguramente lógica es decir no. Sin embargo, hermano, el profeta no está ante alguien por allí diferente, no, él está frente a Dios. Y él sabe que cuando se está en Dios, el Dios de él, el Dios que le pregunta, el Dios que le habla, es un Dios que hace milagros. Es un Dios que para él no hay nada imposible. Pues es el Dios que les abrió camino a su pueblo allá, a su nación, en medio del mar. Es el Dios que envió maná del cielo, les hizo comer hasta carne. Les envió carne para que ellos comieran en medio de un desierto. Fue el que les sustentó, y bueno, y todo lo que la Biblia dice y que él conoce allí porque él pertenece a ese pueblo. Y él está frente a Dios, hermano, y él no dice no.
pero en medio de todo, pues él decir que sí, y si yo digo que sí, Dios me dice, bueno, ¿y cómo? Entonces él le dice, Señor, tú lo sabes, alabanzas al Señor. Pero sabe que Dios, él quiere hacer cosas, pero Él quiere que nosotros también como que nos involucremos, como que pongamos allí nuestra fe, pongamos nuestra confianza en Dios. Sabe que a veces es triste cuando uno ve que incluso el creyente pierde la fe. Es triste cuando pasa eso, cuando el creyente pierde la fe. Cuando el creyente responde y dice, no hay nada que hacer. Cuando Dios le pregunta, el creyente dice, no, Dios, pero usted, mira lo que me está preguntando, parece que no tiene sentido. Y sabe que esa respuesta la damos cuando de pronto ese hijo que se fue de la casa, ese hijo que es cautivo del vicio, y ese padre dice, pero es que ya no hay nada que hacer por él. Hermano, y ese padre ya ni ora por ese hijo. Usted le parecerá increíble, pero es la realidad. O esa mujer que dice, mi esposo, yo le hablé tanto de Dios, yo le he invitado tanto a la iglesia, no, y ya decidí que no voy a orar más por él, no le voy a pedir más a Dios que lo salve. Y es cuando el creyente le responde a Dios y le dice, no, Dios, no, aquí no hay nada que hacer. Hermano, es triste cuando hay personas en la iglesia que carecen de fe. Imagínese un pastor que no tiene fe. Imagínese un maestro de escuela dominical que no tiene fe, que él ve los niños allí y los ve fracasados y los ve perdidos y los ve, déjeme usar expresiones, los ve tan torpes allí, como que estos niños, me pusieron a enseñarle a estos niños, aquí no hay nada, de ellos que va a poder salir algo bueno. Hermano, triste cuando el creyente no tiene fe. Hermano, pero nosotros debemos de saber que estamos frente al Dios Todopoderoso. Hermano Jairo, usted todos los días cuando inicia el devocional, usted dice, hoy Dios va a hacer algo grande. ¿Usted cómo lo sabe? Lo sé porque estamos con Dios. Lo sé porque este devocional se lo entregamos a Dios. Hermano, y el Dios nuestro no es un Dios pintado en la pared. El Dios nuestro es un Dios real. Y no se ofenda a alguien por lo que digo, pero el Dios nuestro es un Dios real. Alabanzas al Señor. Entonces, me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dios te pregunta en esta mañana, ¿crees que te puedo sanar de la enfermedad? ¿Crees que te puedo sanar o de pronto le creíste al médico que de eso te vas a morir? ¿Crees que te puedo ayudar en la dificultad que tienes? Y de pronto, no, hermano, ya aquí no hay nada, ya estoy hundido, ya estoy perdido. Pero Dios te dice, ¿crees que te puedo restaurar? Que aunque has pecado, que aunque te has degradado, que aunque te has hundido, ¿crees que puedo salvarte? Tal vez, vuelvo y le digo, el enemigo le hace creer a usted que no. Pero Dios dice, bueno, ¿pero crees que lo puedo hacer? Y entonces el profeta dice, Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, si hay alguien que pueda darle vida a esos huesos, si hay alguien que pueda sanar, si hay alguien que pueda traer a ese hijo perdido, si hay muchos que dicen, hermano, mis hijos cantaban en la iglesia, servían en la iglesia, predicaban en la iglesia y hoy están apartados. Pero la pregunta es, ¿vivirán estos huesos? ¿Será que Dios los puede traer? Qué bueno que alguien pueda decir, yo creo que sí, yo creo que Dios puede obrar, yo creo que Dios los puede salvar, yo creo que Dios los puede restaurar. Entonces le dijo, Jehová, tú lo sabes. Y entonces le dijo en el verso número 4, me dijo entonces, ¿qué me dijo? Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Entonces, el profeta le ha dicho a Dios, Señor, yo creo que usted Dios entiende ello, que el profeta le está diciendo, Señor, yo creo que usted sí lo puede hacer, yo no lo puedo hacer, la ciencia no lo puede hacer,
pero le está diciendo a Dios, Señor, pero yo creo que tú sí lo puedes hacer. Y entonces cuando él está diciendo, Señor, yo creo que tú sí lo puedes hacer, entonces Dios le dice, ahora, entonces si tú crees, entonces ve y profetízale a esos huesos. Alabanzas al Señor. Entonces, si tú crees que Dios puede obrar en tu esposo, si tú crees que Dios puede obrar en tus hijos, no te quedes orando. No te quedes allí diciendo, sí, yo creo. No, no te quedes allí. Dios le dice, ve y profetízale. Vaya y háblele, vaya y déles la palabra que yo tengo para ellos. Alabanzas al Señor. Yo pudiera quedarme acá diciendo, sí, yo creo que Dios nos va a bendecir. Yo creo que Dios nos va a bendecir. No, pero dice, pues profetice entonces. Entonces, de a conocer mi palabra. Alabanzas a Dios. Y entonces dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Eso parece incoherente. ¿Quién le dice a unos huesos que oigan? Entonces dice, bueno, el problema de nosotros muchas veces es que somos como tan inteligentes que terminamos siendo torpes. Entonces, hermano Jairo, pero ¿cómo le va a decir a un hueso que oiga cuando el que oye es el oído y el oído ni siquiera está formado? ¿Y cómo le voy a hablar a unos huesos? Eso es anticientífico y usted puede decir una cantidad de cosas. Pero es que, hermano, Dios lo que le está diciendo al profeta es, profetícele a los huesos y dígale, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Hermano, entienda que lo que le va a hablar no es la palabra de la ciencia, no es la palabra de lo que me dijeron por allí, no. Dígale, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Hay quienes dicen, hermano, pero es que yo a mi esposo, es que yo he tratado de corregirlo, yo he tratado de aconsejarlo y ya me cansé, él no me oye. Pues tal vez no te oye a ti, pero dile, es que no es mi palabra, es que es la palabra de Dios. Alguien dice, hermano Jairo, pero usted me está mandando ahora que yo vaya a buscar a mis hijos a la calle, que yo vaya a hablarles, que mis hijos no me quieren oír. No te quieren oír y de pronto no te pueden oír a ti. Esos huesos tal vez no podían oír al profeta. El profeta seguro si le hablaba a un hueso, ese hueso no le iba a escuchar ni le iba a responder. Pero es que lo que le está diciendo es, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Hermano, porque la palabra de Dios es diferente. La palabra de Dios es una palabra creadora. Es una palabra que da vida. Alabanzas a Dios. Muchos decían, ni me imaginé que Dios fuera a salvar a Fulano de tal. Ese hombre tan malo que era. Vea, y nunca ni le hablé del evangelio porque yo lo vi tan malo. Y ¿sabe por qué? Porque la persona dice, yo le hablo, eso no funciona. Pero es que no son tus palabras. Es que la palabra de Dios, tus palabras se caen, tus palabras pierden fuerza. Hay quienes incluso tratan de sostener sus palabras con los gritos y alzan la voz para tratar de sostenerla, pero cuando la voz se baja, esa palabra se cae. Pero así no es la palabra de Dios. La palabra de Dios, aunque se diga suavemente, aunque de pronto sea apenas un susurro por allí, pero la palabra de Dios es potente. La palabra de Dios rompe cadenas. La palabra de Dios llega hasta lo más profundo del ser, hasta los mismos huesos a quienes se les habla y se les dice, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Hermano, cuando usted y yo hemos oído la palabra de Dios, ¿usted no lo ha experimentado? ¿Usted no se ha dado cuenta lo que le pasa? Como que a veces nos emocionamos tanto que no entendemos lo que pasa, pero cuando Dios nos habla, dése cuenta que no es una palabra solo que llega a nuestros oídos, sino que usted la siente en los huesos. Usted siente la palabra de Dios en la vida. Y por eso le digo, hay personas que han llegado a la iglesia hasta sin deseo de entregarse a Dios, pero cuando oyeron la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios se metió en los huesos y los hizo levantar, los hizo saltar de esa silla y hasta los llevó allí y los puso en el altar, porque es la palabra de Dios.
Hermano, entonces, y es lo que le está diciendo. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. O sea, sí, no es que yo no conozca la condición de ustedes. Yo sé que están secos, yo sé que no tienen vida, pero huesos secos, oíd palabra de Jehová. Es lo que le está diciendo. Dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y dice el verso 5. Dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Hermano, el que tiene la palabra para ellos es Dios. Hermano, esto no es de nosotros. Esto no es de nosotros. Por eso le digo, a veces uno dice, voy a hablar de esto. Y Dios le dice, no hable de eso, hable de esto otro. Como en esta mañana, hermano, como en esta mañana. Y entonces, y Dios coloca y dice, pero es que es mi palabra. Usted dígale a ellos lo que yo quiero decirle. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Dice, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dice Dios, yo voy a hacer, ¿qué es lo que impide que ustedes tengan vida? Pues yo voy a solucionarlo, yo voy a hacer que entre en ustedes espíritu, yo les voy a dar vida, dice, y viviréis. Y el verso número 6 dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, dice, y os voy a cubrir de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Oiga, mire qué bonito es. Hermano, cuando usted ve ese hueso seco y usted dice, aquí no hay nada. Y sabe, y muchos de pronto, muchas hermanas veían a esa esposa, aquí no hay nada. O esposos que veían a esa esposa, aquí no hay nada. Y hoy en día ella dice, ni se las cree. Dice, ay hermano, mi esposo, hoy en día que es que un predicador, hoy en día yo que es que sentarme a escuchar a mi esposo predicar cuando ayer era un hueso seco, cuando ayer no tenía vida, cuando ayer lo veía llegar borracho, lo escuchaba hablar cosas sucias, cuando antes él no queríamos ni escucharlo y hoy queremos que nos hable porque de su boca salen unas palabras tan bonitas que la mujer tiene que decir, esto es obra de Dios. Alabanzas al Señor. Entonces dice, voy a poner lo que hace falta, voy a poner tendones, ustedes no tienen, yo lo voy a poner, dice, yo voy a hacer subir sobre vosotros carne, los voy a cubrir de piel, les voy a dar espíritu. ¿Qué es lo que le hace falta al hombre para poder ser diferente? Dice Dios, eso lo voy a hacer yo. Y dígale que esa es mi palabra. ¿Por qué no le dice a usted? ¿Por qué hoy no se pone la meta de ir donde su familiar, que usted lo ve perdido, que usted cree que ya no hay nada para él y decirle, vea, de parte de Dios yo vengo a decirle que Dios lo va a transformar a usted, que Dios lo va a cambiar a usted? Tal vez lo van a ver como loco, van a ver como algo raro en la vida suya, pero no se preocupe, que no son sus palabras, que es la palabra de Dios, que Dios puede cambiar, que Dios puede restaurar. Alabanzas a Dios. Entonces, el profeta dice el verso 7, porque quiero llegar al final. Dice, profeticé pues como me fue mandado. Dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Dice, yo hice lo que se me mandó. Yo comencé a profetizar, yo comencé a hablarle a huesos secos. Yo alguna vez decía que a veces el predicador a veces dice, ay hermano, es que no, es que yo no sé, es que la iglesia estaba como muy fría. Y entonces algunos dicen, no, es que de pronto sí, era la iglesia la que estaba fría. Y yo siempre comparaba y miro, el profeta le estaba hablando a unos huesos que no podían decir amén. Unos huesos que aparentemente no podían escuchar, pero sabe que dice él, profeticé pues como me fue mandado. Pero dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba.
Mi hermano, cuando alguien tiene la palabra de Dios, cuando alguien tiene la unción de Dios, aunque de pronto el ambiente no sea el mejor, aunque de pronto los coros no se haya logrado cantar como se tenía que cantar, pero cuando alguien tiene palabra de Dios, mi hermano, mientras se profetiza, mientras se da la palabra, hay un ruido. Dice, comencé a escuchar un ruido, como el que muchos predicadores escuchamos cuando alguien comienza a decir amén, cuando alguien por allá dice gloria a Dios, cuando alguien que estaba en completo silencio no puede aguantarse y comienza a adorar, y de pronto hasta escuchamos a alguien por allí hablando en lenguas y adorando a Dios, y usted dice, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Es el predicador? No, no es el predicador, es la palabra de Dios, es la unción de Dios. Alabanzas al Señor. Dice, hubo un ruido. Dice, mientras yo profetizaba, dice, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. O sea, cada cosa como que se fue colocando en su lugar, y eso que estaba desbaratado, eso que estaba desunido, Dios comenzó a unirlo de nuevo. Qué maravilloso es Dios. Hermano, qué maravilloso cuando Dios llega a un hogar, cuando Dios llega a un matrimonio, cuando Dios llega a la vida de esos hijos y todo comienza a tornarse diferente, un ambiente diferente. Y hay quienes dicen, ese hogar tan bonito que usted tiene, ese hogar tan bonito que usted ha logrado construir. Y el otro dice, espera un momento, no Señor, no he sido yo, esto lo ha hecho Dios, esta obra la ha hecho Dios. Alabanzas al Señor. Que dice, hermano, y sus hijos cómo le respetan. No he sido yo, es Dios el que les ha dado temor, es Dios el que les ha dado respeto hacia esos padres. Oiga, ese esposo cómo la trata, tan buen esposo. No, él no era así. Lo que hoy en día lo es por la gracia, lo es por la bondad, lo es por el poder de Dios. Alabanzas al Señor. Y entonces dice, y cada hueso comenzó a juntarse con su hueso. Y dice el verso 8, dice, y miré, él estaba fascinado. Hermano, ver la obra de Dios es una bendición. Hermano, uno contempla, cuando usted puede contemplar la obra de Dios en una persona. Dice, y miré, dice, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Dice, pero no había en ellos espíritu, pero no hay problema. El verso 9 dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. O sea, la solución la tiene Dios. La solución está a la mano. Ya, profetice al Espíritu y ya. Dice, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Verso 10, profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hermano, la obra de Dios, el milagro de Dios. Pero ahora, esto es una visión. Bueno, se me acabó el tiempo, pero esto es una visión. Pero ¿cuál es el propósito de la visión? Usted lo ve en el verso número 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Bueno, ahora viene la explicación, ahora viene de por qué esta visión y de qué es lo que yo quiero que entiendas. ¿Por qué te llevé a mirar en detalle? Y entonces le dice, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. No sé cuántos se sienten así. No sé, tal vez alguien se conectó a este devocional y usted dice, hermano, ¿yo qué hago aquí en el devocional? Yo estoy apartado, yo tanto que he pecado contra Dios. Yo hasta creo que ya Dios no me va a ayudar, ya Dios no me va a perdonar.
Tal vez alguien está enfermo y usted le ha venido orando a Dios y su problema se ha venido haciendo más grave, más grave, más grave. Y usted dice, ¿y ya para qué le sigo clamando a Dios? Ya, el calor ya nos ha secado, ya me siento seco, tal vez esté diciendo alguien. Pero eso era lo que decían ellos. Eso era lo que decía el pueblo de Israel. Ellos dicen, se secó nuestra esperanza, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Pero el verso 12 dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Dice, tal vez ustedes creen que no hay esperanza. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Yo lo voy a restaurar. Ustedes se sienten muertos, ustedes se sienten que ya los sepultaron y pusieron una piedra frente a esa tumba. Dice, pues yo voy a hacer rodar esa piedra, yo voy a remover esa piedra y yo lo voy a sacar a usted de esa sepultura y lo voy a devolver a su tierra. Oiga, qué palabra tan bonita de parte de Dios. Yo no sé, yo le digo, tal vez hay alguien aquí que necesita oír esta palabra, que necesita recordar la grandeza de Dios, que necesita recordar el amor de Dios. Hermano, que para usted hay esperanza en Dios, en Dios. No es por usted, no es por el predicador. Hermano, es que el predicador, el pastor como me quiere tanto, él me dice, me da palabras de ánimo. No es el predicador, es Dios a través de el predicador. Es Dios el que viene obrando, es Dios el que viene hablando, hermano. Y aunque hayan personas que ni siquiera te conozcan, que ni siquiera conozcan tu problema, que no conozcan tu situación, pero sabe que Dios los va a usar para hablarte y para restaurarte y para devolverte algo primordial que debe de estar en nuestra vida, y es la fe. Dios quiere que esta mañana la fe de muchos sea restaurada, que usted pueda creer, que usted vuelva a creer en el poder de Dios, que usted pueda creer que Dios sí puede levantarle, sí puede sanarle, sí puede restaurarle ese hogar, esos hijos que usted hoy en día, tal vez cuando está en la iglesia, tiene que llorar. Porque usted ve la batería y usted dice, en esa batería se sentaba mi hijo a adorar a Dios, en ese piano, en ese micrófono, allá con los de alabanza, allí estaba, pero hoy no está, pero hoy hay un vacío. Yo le digo en el nombre de Jesús en esta mañana que Dios quiere que tú creas que Dios va a hacer la obra, que Dios lo va a restaurar, que Dios lo va a traer de nuevo y que lo vas a volver allí. Tal vez no lo creas así, tal vez no lo pienses así, pero lo vas a volver a ver sirviéndole a Dios, incluso mejor de lo que un día le sirvió, con una mayor gloria, con una mayor unción, porque toda esta situación que esta persona ha vivido, Dios la va a usar para que ahora sea de mayor bendición en la iglesia. No son palabras mentirosas, no son palabras de hombre, es la palabra de Dios. Por eso el hombre de Dios, por eso el hombre que se acerca a Dios debe de saber quién es Dios, a quién es que está buscando y a quién es que le está sirviendo. Vamos a orar en esta mañana, vamos a orar por las peticiones. No las voy a leer por el tiempo. Pero vamos aquí a decirle a Dios. Usted la colocó allí. Ahí están los nombres: Richard, Amaya, José Miguel, Mariela Zamora, María Mesa, Lucy, Morán, Ángela, María, Elizabeth, Erika. Bueno, tenemos cantidad de peticiones que nos han enviado. Vamos a presentarlas esta mañana delante de Dios. Vamos a decirle, Señor, vea, ahí está esa situación. No sé si esta mañana sientas orar por alguien de tu familia. Quieras escribir ese nombre allí. Solo vas a escribir un nombre y ya lo vas a dejar allí.
pero le vas a orar y le vas a decir a Dios: Señor, quiero que lo salves, quiero que lo traigas, quiero que lo restaures, quiero que obres en esa vida. Dígale: Señor, usted es Dios. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Hermano, para Dios, créalo esta mañana. Para Dios todo es posible. Tal vez lo que vas a colocar allí, alguien va a decir: mi matrimonio. Alguien va a decir: allí en mi vida. Alguien va a decir: en mi salud. Yo te invito esta mañana para que puedas creer en Dios y puedas colocar allí tu problema en las manos de Dios y decirle: Señor, yo te creo. Dígale: Señor, yo te creo. Señor, incluso en contra de la lógica, en contra de la ciencia, tal vez los médicos se burlen de mí, tal vez mis mismos familiares se burlen de mí, pero diga: Señor, yo te creo. Yo creo que tú vas a obrar, yo creo que tú vas a hacer el milagro, yo creo que tú vas a traer salvación. Vamos a orar en esta mañana, invoquemos a Dios. Señor Jesús de Nazaret, Dios de la gloria, eres grande y maravilloso, Señor, eres digno de alabanza, Dios mío. Eres digno de adoración, oh Dios. Te doy gracias esta mañana por la lectura de la palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es viva. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra, ella trae bendición a nuestro ser, oh Dios. Señor, gracias te damos en esta mañana, Dios, porque hemos leído tu palabra, Señor, y a través de ella encontramos inspiración para acercarnos a ti. Encontramos inspiración para clamarte a ti, oh Dios. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por la bondad tuya para con nosotros, por la gracia tuya, por la misericordia tuya, Dios. Señor, mira cuántas necesidades, mira cuántas peticiones, oh Dios, Señor. Algunas se han escrito allí en contra tal vez de muchos pensamientos que le han dicho: pero ¿para qué ora? ¿Para qué presenta su necesidad? Si Dios no le ha respondido, ya no le va a responder. Es lo que muchos piensan allí. Pero en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús yo creo esta mañana la palabra que hemos leído. En el nombre de Jesús yo creo en esta mañana que tú vas a hacer la obra y que en este mismo instante, en este mismo momento, Señor, tú estás rompiendo cadenas. En este mismo momento, Señor, hay alguien por allá tal vez que está hundido en las drogas y que Dios está ya tratando con él, que en ese corazón, a pesar de que tal vez se encuentre en la calle, a pesar de que tal vez esté en muy malas condiciones en este momento, pero allí la mano de Dios, allí la gracia de Dios, allí el poder de Dios sé que está obrando en esta mañana, Dios. Señor, yo te pido, por favor, haz una obra extraordinaria, haz una obra maravillosa, Dios. Hay alguien que está enfermo, hay alguien allí tal vez desahuciado de los médicos, hay alguien allí que cree que ya no hay vida para él, que no hay esperanza, pero esta mañana hay vida en el nombre de Jesús. Esta mañana hay poder en el nombre de Jesús, hay sanidad en el nombre de Jesús, y creemos, Señor, que tú vas a hacer el milagro, que tú vas a hacer la obra, Señor Jesucristo. Dios, yo te ruego, por favor, esta mañana, obra poderosamente, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Hay poder. Yo sé que alguien esta mañana está sintiendo tu poder, está sintiendo tu Espíritu Santo, está sintiendo tu presencia, Dios. Yo te pido, Dios, Señor, obra, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. También te pedimos, háblanos en esta hora, Señor. Dios, Señor, disponemos nuestro corazón para oír tu palabra en esta mañana, Dios. Señor Jesucristo, Dios Santo, bendícenos, oh Dios, Señor, en esta hora a través de la palabra, Dios. En el nombre de Jesús, aleluya.
Gracias, gracias Dios.